Bueno, en este video del día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de los gases. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar hablando de la ley de Boyle. ¿Sí? Recordemos que en estas leyes vamos a trabajar con 4 variables, que son las que me definen el estado del gas, que son volumen, presión, temperatura y moles. Boyle, ¿sí?, estudió la relación de presión y volumen manteniendo temperatura y moles del gas constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Boyle hace una gráfica o cuando vemos una gráfica de la presión versus el volumen del gas, nos damos cuenta que vemos una curva descendente. ¿Sí? Quiere decir que a medida que aumenta el volumen, la presión va disminuyendo. Es decir, tenemos una relación que es inversamente proporcional. ¿Sí? El volumen es inversamente proporcional a la presión y viceversa. La presión es inversamente proporcional al volumen. De hecho, si yo grafico la presión, pero ahora contra el inverso del volumen, ahora sí voy a tener una línea recta, ¿sí?, de pendiente positiva. ¿Sí? Y si yo esta ecuación la despejo y digo que presión por volumen es proporcional a una constante K, y hago esto para dos estados, inicial y final, voy a llegar a esta ecuación, donde voy a poder decir que el volumen inicial por la presión inicial es igual a la presión final por el volumen final, siempre que mantenga temperatura y moles constantes. ¿Sí? Esa es la ley de Boyle. Bien, el segundo que vamos a ver es Charles y Gay-Lussac. En este caso vamos a estudiar la dependencia de volumen versus temperatura, manteniendo, ojo con esto, las variables de presión y moles constantes en este caso. ¿Sí? Fíjense que si yo aquí evalúo la gráfica de volumen versus temperatura, me voy a dar cuenta que tengo una recta dependiente positiva. Quiere decir que el volumen es proporcional a la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta el volumen de gas. ¿Sí? Y aquí fíjense que algo muy interesante de la gráfica de Charles es el intersecto de esta línea con el eje X. ¿Sí? Fíjense que, ojo, en este intersecto, ¿qué significa esto? Aquí estamos llegando a un volumen hipotético de 0. Ojo, y digo hipotético porque los gases nunca vayan a llegar a un volumen 0. Primero van a condensar a líquido y luego a pasar a sólido. ¿Sí? O sea, por eso nunca voy a llegar a un volumen 0 de gas. Pero si yo pudiese llegar a un volumen 0 de gas, ¿a qué temperatura lo haría? Lo haría a menos 273 kelvins. ¿Sí? O perdón, menos 273 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a definir la escala Kelvin? Ese menos 273. ¿Sí? De hecho, aquí es importante que sepamos que para llevar a kelvins voy a tomar mi temperatura en grados centígrados y le voy a sumar 273. ¿Sí? Y esto es súper importante porque en todas las leyes de los gases, cada vez que veamos temperatura, esa temperatura debe estar en kelvins, no es grados centígrados. ¿Sí? De igual manera, yo esta lo puedo manipular y si despejo la ecuación me va a quedar que volumen entre temperatura es proporcional a una constante K. ¿Sí? Si yo hago esto para un estado inicial y final, me va a quedar entonces que volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2, siempre que mantenga de nuevo mis variables de presión y moles constantes. ¿Sí? El tercero fue a Monton. En este caso es una variante de Charles. ¿Sí? Y estudiamos la dependencia de presión con temperatura. De igual manera, aquí vemos una recta dependiente positiva. Quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Sí? Siempre que mantenga, ojo, moles y volumen constantes. Entonces, ojo, vemos que es directamente proporcional. Yo esto lo puedo despejar y entonces decir que presión entre temperatura es proporcional a una constante K. Esa constante K va a depender de cada gas. ¿Sí? Es característica de cada gas. Y de nuevo puedo trabajar con dos estados, inicial y final. Y puedo decir entonces que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. De nuevo aquí la temperatura debe estar en Kelvin. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Bien. Avogadro lo que hizo fue que estudió la dependencia de volumen y moles de gas, manteniendo
las variables de presión y temperatura constantes, ¿sí? Vemos que el volumen es directamente proporcional a los moles de gas. Y un ejemplo súper cotidiano de esto es cuando inflamos un globo, ¿sí? La temperatura y la presión atmosférica son las mismas, son constantes, pero a medida que yo voy ingresando moles de gas, a medida que voy soplando el globo, el volumen del globo se va incrementando. Y es justamente por Avogadro. Si estoy incrementando el número de moles de gas, el volumen aumenta, ¿sí? Aquí también puedo hacer lo mismo. Puedo decir que volumen entre moles es directamente proporcional a una constante K, que es característica del gas. Y si hago lo mismo para inicial y final, me queda que volumen 1 entre los moles de 1 son igual a volumen 2 entre los moles de 2, manteniendo de nuevo presión y temperatura constantes, ¿sí? En el caso de las leyes de los gases ideales, estamos haciendo una combinación de todas las anteriores, ¿sí? Nosotros sabemos por Charles que el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Sabemos por Charles que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y sabemos por Avogadro que el volumen es directamente proporcional a los moles, ¿sí? Quiere decir que si yo conjugo todo lo anterior, me va a quedar que el volumen es proporcional a los moles por la temperatura por la presión, ¿sí? Perdón, dividido entre la presión. ¿Qué hicimos para eliminar este proporcional y llegar a una igualdad? Vamos a buscar una constante que me cumpla o me satisfaga esta relación. ¿Qué se hizo? Se midió el volumen de un mol de gas, de distintos gases, a condiciones estándar. Y aquí vamos a definir condiciones estándar como 0 grados centígrados o 273 Kelvin y una atmósfera, ¿sí? Entonces medimos el volumen de un mol de oxígeno a condiciones estándar, medimos el volumen de hidrógeno, condiciones estándar, medimos el volumen de una gran variedad de gases a esas condiciones y nos dimos cuenta, o se dieron cuenta en ese momento, que siempre el volumen de un mol de gas a esas condiciones era de exactamente para todos ellos 22,4 litros, ¿sí? Un mol tiene un volumen de 22,4 litros a 0 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? ¿Qué se hizo? Entonces sustituimos todos estos valores aquí, volumen de 22,4 litros, moles, un mol, temperatura 273 Kelvin entre la presión de una atmósfera y despejamos una constante R. Esa constante R tiene un valor entonces de 0,0821 litro atmósfera entre mol Kelvin y es la llamada constante de los gases ideales, ¿sí? Ojo, es importante destacar aquí que no existe un gas ideal, no hay un elemento que se llame ideal, ¿sí? Llamamos una ecuación de gases ideales porque es una ecuación que se cumple bajo ciertas condiciones, ¿sí? Todos los gases cumplen esta ecuación, ¿sí? Cumplen con este comportamiento, ¿sí? Cuando estamos a, sobre todo, altas temperaturas y baja presión, ¿sí? Entonces llegamos a esta ecuación, que es la que todos conocemos, que es la que aparece en todos los libros, que me dice que la presión por el volumen es igual a los moles por esa constante R por la temperatura. De nuevo, la temperatura debe estar en Kelvin, ¿sí? Es más, de hecho, aquí mis unidades de K, perdón, mis unidades de R me lo dicen, ¿no? El volumen tiene que estar en litros, la presión tiene que estar en atmósferas, ¿sí? Los moles, y la temperatura en kelvins, ¿sí? Bien. Aquí les traje algunos ejercicios para que practiquemos un poquito todo lo anterior, ¿sí? Fíjense que el primer ejercicio me dice, cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 5 litros a menos 73 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas cuando la temperatura ascienda a 27 grados centígrados, ¿sí? Y fíjense que lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es ordenar los datos. Fíjense que tengo un volumen y una temperatura inicial, ¿sí? Me dicen que el volumen inicial es de 5 litros y que la temperatura inicial es de menos 73 grados centígrados, que si lo llevo a Kelvin sería 200 Kelvin, ¿sí? Y además me hablan de una condición final de la cual debo buscar el volumen y de la que conozco la temperatura, que es 27 grados centígrados, y llevados a Kelvin son 300 Kelvin, ¿sí? Entonces, aquí vamos a utilizar la
ecuación de Charles, ¿sí? Que me dice que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Fíjense que yo de aquí, de esta ecuación, conozco mis condiciones iniciales, volumen y temperatura inicial, conozco la temperatura final y justamente lo que quiero averiguar es cuál es ese volumen final. Ahora, antes de hacer el cálculo, vamos a predecir un poquito, ¿sí? Fíjense que qué es lo que está pasando en el gas, ¿sí? Está ascendiendo su temperatura, lo estoy calentando, está pasando de menos 73 grados centígrados a 27 grados centígrados. Y yo sé por Charles que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir que ese volumen final será menor a 5 litros, mayor a 5 litros o igual a 5 litros. ¿Sí? Debe ser mayor a 5 litros. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Despejamos la ecuación, ¿sí? Sustituimos los valores y me da que el volumen final debe ser de 7,5 litros. Efectivamente es un volumen superior a 5 litros y eso ya lo sabíamos porque el volumen debe aumentar a medida que aumenta la temperatura, siempre que mantenga presión y moles constantes. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen, un tanque contiene gas a condiciones estándar. Ojo, cuando me dicen condiciones estándar, yo ya debo automáticamente saber que esas condiciones son 0 grados centígrados, una atmósfera. Si se sabe que el tanque tolera una presión máxima de 1550 milímetros de mercurio, ¿hasta qué temperatura en grados centígrados puede calentarse el tanque sin que estalle? ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo unas condiciones iniciales, que son las condiciones estándar, 0 grados centígrados o 273 kelvins y una presión de una atmósfera. Y me dan una condición final, ¿sí? Que es esa condición máxima a la que puedo llevar el tanque, donde tengo una presión de 1550 milímetros de mercurio y una temperatura máxima que es la que yo voy a calcular. Entonces fíjense que en este ejercicio, ¿qué variables son las que están jugando? Están jugando presión y temperatura, ¿sí? En ningún momento me dicen que sale o entra gas del tanque, quiere decir que puedo asumir moles constantes, y en ningún momento me dicen que el volumen del tanque varía, quiere decir que también puedo asumir que el volumen es constante, ¿sí? O sea que voy a aplicar aquí a montón, ¿sí? Y me dice que la presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Aquí los coloqué como presión máxima, temperatura máxima, ¿sí? Entonces fíjense, yo conozco de nuevo, conozco mi condición inicial, ¿sí? Conozco la presión final y voy a calcular justamente esa temperatura final. Vamos a predecir un poquito, ¿sí? Fíjense, yo tengo un tanque que está a una atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y yo quiero pasar de esta condición que está en 760 milímetros de mercurio a una condición donde tengo una mayor presión, ¿sí? Yo la puedo llevar hasta 1550 milímetros de mercurio, ¿sí? Quiere decir que la temperatura máxima debe ser superior a 273 Kelvin, ¿sí? O sea, yo lo puedo calentar hasta cierto tope. Ahora, ¿hasta qué temperatura? Eso es lo que voy a calcular. Pero esa temperatura máxima debe ser superior a 273, ¿sí? Bueno, vamos a despejar, sustituimos valores y me queda que la temperatura en Kelvin sería de 557 Kelvin, ¿sí? Que llevados a grados centígrados sería 284 grados centígrados. Quiere decir que yo puedo calentar ese tanque hasta un máximo de 284 grados centígrados porque más allá de ahí el tanque va a explotar, ¿sí? Eso es importante. Y tengo un ejercicio más que me dice, una bombona de oxígeno tiene un volumen de 25 litros, ¿sí? Me dice que contiene oxígeno gaseoso a 10 atmósferas y 23 grados centígrados. Determine la masa de oxígeno contenido en la bombona. Fíjense que en este ejercicio particular yo ya no tengo una condición inicial y final, ¿sí? No hay dos condiciones, hay una sola. Y en esa única condición estoy conjugando todas las variables, estoy conjugando volumen, presión, moles y temperatura. Este es un ejercicio de la ecuación de gases ideales, ¿sí? Eso es lo que la caracteriza de las anteriores. Las ecuaciones de Boyle, de Charles, de Amonton, son ecuaciones que trabajan con dos variables a dos condiciones distintas, inicial y final.
Pero la ecuación de gases ideales trabaja con las 4 variables a una sola condición, ¿sí? Fíjense, entonces ordenemos los datos. Yo tengo volumen, 25 litros, tengo presión, 10 atmósferas, y tengo temperatura, 23 grados centígrados, que vendría siendo 300 Kelvin, ¿sí? Quiere decir que voy a utilizar de nuevo mi ecuación de gas ideal. Conozco presión, conozco volumen, R es una constante que ya la conocemos, tenemos temperatura, voy a conseguir estos moles de gas, ¿sí? Y luego voy a llevar esos moles de gas a gramos, y lo puedo hacer porque conozco quién es el gas. Yo sé que quien está dentro de la bombona es oxígeno molecular, ¿sí? Bien, sustituimos valores y me da que dentro de esa bombona hay 10,15 moles de oxígeno, ¿sí? Si yo busco la masa molar del oxígeno molecular, ojo, fíjense que es O2, es oxígeno molecular, el oxígeno nunca se encuentra atómico en la naturaleza, es oxígeno molecular. Saco la masa molar y llevo esos moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Quiere decir que dentro de la bombona hay 325 gramos de oxígeno, ¿sí? Bueno, esa es toda la clase de hoy. Espero que nos veamos en el siguiente video. Gracias por su atención.